Artículo. Serán considerados responsables sustitutos a los fines de esta ley, por las locaciones o prestaciones grabadas, los residentes o domiciliados en el país que sean locatarios o prestatarios de sujetos residentes o domiciliados en el exterior y quienes realicen tales operaciones como intermediarios o en representación de dichos sujetos del exterior, siempre que las efectúen a nombre propio, independientemente de la forma de pago y del hecho que el sujeto del exterior perciba el pago por dichas operaciones en el país o en el extranjero. Se encuentran comprendidos entre los aludidos responsables sustitutos: a. Los estados nacional, provinciales y municipales, y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes autárquicos y descentralizados. B. Los sujetos incluidos en los incisos D, F, G y M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. C. Los administradores, mandatarios, apoderados y demás intermediarios de cualquier naturaleza. Los responsables sustitutos deberán determinar e ingresar el impuesto que recae en la operación, a cuyo fin deberán inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, en los casos, formas y condiciones que dicho organismo establezca. El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer en qué casos no corresponde asumir la condición referida. En los supuestos en que exista imposibilidad de retener, el ingreso del gravamen estará a cargo del responsable sustituto. El impuesto ingresado con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo tendrá, para el responsable sustituto, el carácter de crédito fiscal, habilitándose su cómputo conforme a lo previsto en los artículos 12, 13 y en el primer párrafo del artículo 24, de corresponder. El Poder Ejecutivo queda facultado para disponer las normas reglamentarias que estime pertinentes, a los fines de establecer la forma en que los estados nacional, provinciales, municipales o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liquiden e ingresen el gravamen, en carácter de responsable sustituto. Artículo S. N grado incorporado a continuación del art. 4 grados por art. 8 grados PTO. 2 de la Ley N grado 27.346 BO. 27 de diciembre de 2016. Vigencia, a partir de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Nacimiento del hecho imponible. Artículo 5. El hecho imponible se perfecciona: a. En el caso de ventas, inclusive de bienes registrables, en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva, o acto equivalente, el que fuere anterior, excepto en los siguientes supuestos. 1. Que se trate de la provisión de agua, salvo lo previsto en el punto siguiente, de energía eléctrica o de gas reguladas por medidor, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago del precio o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. 2. Que se trate de la provisión de agua regulada por medidor a consumidores finales, en domicilios destinados exclusivamente a vivienda, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio. Primer párrafo del inciso A, sustituido por Inc. C. 1. Art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. En los casos en que la comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura y ganadería, avicultura, piscicultura y apicultura, incluida la obtención de huevos frescos, miel natural y cera virgen de abeja, silvicultura y extracción de madera, caza y pesca y actividades extractivas de minerales y petróleo crudo y gas, se realice mediante operaciones en las que la fijación del precio tenga lugar con posterioridad a la entrega del producto, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se proceda a la determinación de dicho precio.
Cuando los productos primarios indicados en el párrafo anterior se comercialicen mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados, que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, los hechos imponibles correspondientes a ambas partes se perfeccionarán en el momento en que se produzca dicha entrega. Idéntico criterio se aplicará cuando la retribución a cargo del productor primario consista en quilaje de carne. En el supuesto de bienes de propia producción incorporados a través de locaciones y prestaciones de servicios exentas o no grabadas, la entrega del bien se considerará configurada en el momento de su incorporación. B. En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, en el momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior, excepto 1. Que las mismas se efectuaran sobre bienes, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento de la entrega de tales bienes o acto equivalente, configurándose este último con la mera emisión de la factura. 2. Que se trate de servicios cloacales, de desagües o de provisión de agua corriente, regulados por tasas o tarifas fijadas con independencia de su efectiva prestación o de la intensidad de la misma, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará, si se tratara de prestaciones efectuadas a consumidores finales, en domicilios destinados exclusivamente a vivienda, en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio y si se tratara de prestaciones a otros sujetos o domicilios, en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. Punto sustituido por Inc. C. 2 Art. Primero, título I de la Ley N. Grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. 3. Que se trate de servicios de telecomunicaciones regulados por tasas o tarifas fijadas con independencia de su efectiva prestación o de la intensidad de la misma o en función de unidades de medida preestablecidas, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. Punto sustituido por Inc. C. 2 Art. Primero, título I de la Ley N. Grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. 4. Que se trate de casos en los que la contraprestación deba fijarse judicialmente o deba percibirse a través de cajas forenses, o colegios o consejos profesionales, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará con la percepción, total o parcial del precio, o en el momento en que el prestador o locador haya emitido factura, el que sea anterior. 5. Las comprendidas en el inciso C. 6. Que se trate de operaciones de seguros o reaseguros, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará con la emisión de la póliza o, en su caso, la suscripción del respectivo contrato. En los contratos de reaseguro no proporcional, con la suscripción del contrato y con cada uno de los ajustes de prima que se devenguen con posterioridad. En los contratos de reaseguro proporcional el hecho imponible se perfeccionará en cada una de las sesiones que informen las aseguradoras al reasegurador. 7. Que se trate de colocaciones o prestaciones financieras, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago de su rendimiento o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. 8. Que se trate de locaciones de inmuebles, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. Cuando como consecuencia del incumplimiento en los pagos de la locación se hayan iniciado acciones judiciales tendientes a su cobro, los hechos imponibles de los períodos impagos posteriores a dicha acción se perfeccionarán con la percepción total o parcial del precio convenido en la locación. Punto incorporado por Inc.
A. Art. Primero del decreto N grado 615/2001 BO. 14 de mayo de 2001. Vigencia. Surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 grado de mayo de 2001, inclusive. C. En el caso de trabajo sobre inmuebles de terceros, en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio o en el de la facturación, el que fuera anterior. D. En los casos de locación de cosas y arriendos de circuitos o sistemas de telecomunicaciones, en el momento de devengarse el pago o en el de su percepción, el que fuera anterior. Igual criterio resulta aplicable respecto de las locaciones, servicios y prestaciones comprendidos en el apartado 21 del inciso E del artículo 3 que originen contraprestaciones que deban calcularse en función a montos o unidades de ventas, producción, explotación o índices similares, cuando originen pagos periódicos que correspondan a los lapsos en que se fraccione la duración total del uso o goce de la cosa mueble. Expresión. Excluidos los servicios de televisión por cable, eliminada por Inc. C3 Art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia. A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, entendiéndose que ésta tiene lugar al extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la posesión, si este acto fuera anterior. Cuando se trate de ventas judiciales por subasta pública, la transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el auto de aprobación del remate. Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación cuando la transferencia se origine en una expropiación, supuesto en el cual no se configurará el hecho imponible a que se refiere el inciso B del artículo 3. Cuando la realidad económica indique que las operaciones de locación de inmuebles con opción a compra configuran desde el momento de su concertación la venta de las obras a que se refiere este inciso, el hecho imponible se considerará perfeccionado en el momento en que se otorgue la tenencia del inmueble, debiendo entenderse, a los efectos previstos en el artículo 10, que el precio de la locación integra el de la transferencia del bien. F. En el caso de importaciones, en el momento en que ésta sea definitiva. G. En el caso de locación de cosas muebles con opción a compra, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente, cuando la locación esté referida a 1. Bienes muebles de uso durable, destinados a consumidores finales o a ser utilizados en actividades exentas o no gravadas. 2. Operaciones no comprendidas en el punto que antecede, siempre que su plazo de duración no exceda de 1/3 de la vida útil del respectivo bien. En el supuesto de no cumplirse los requisitos establecidos en los puntos precedentes, se aplicarán las disposiciones del inciso D de este artículo. H. En el caso de las prestaciones a que se refiere el inciso D del artículo 1, en el momento en el que se termina la prestación o en el del pago total o parcial del precio, el que fuere anterior, excepto que se trate de colocaciones o prestaciones financieras, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará de acuerdo a lo dispuesto en el punto 7 del inciso B de este artículo. Inciso incorporado por Inc. D. Art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia. A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. Y, en el caso de las prestaciones de servicios digitales comprendidas en el inciso E del artículo 1 grado, en el momento en que se finaliza la prestación o en el del pago total o parcial del precio por parte del prestatario, el que fuere anterior, debiendo ingresarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 27 de esta ley. Inciso incorporado por art. 90 de la Ley N grado 27.430 BO.
29 de diciembre de 2017. Vigencia, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los títulos que la componen. Ver art. 97 de la Ley de Referencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Artículo sexto. En los casos previstos en el inciso A, y en el apartado 1 del inciso B, del artículo anterior, se considerarán como actos equivalentes a la entrega del bien o emisión de la factura respectiva, a las situaciones previstas en los apartados primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 463 del Código de Comercio. En todos los supuestos comprendidos en las normas del artículo quinto citadas en el párrafo anterior, el hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. Título 2. Exenciones. Artículo séptimo. Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las locaciones indicadas en el inciso C, del artículo tercero y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación. A. Libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas sueltas, que constituyan una obra completa o parte de una obra, y diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea, en toda la cadena de comercialización y distribución, en todos los casos cualquiera fuere el soporte o el medio utilizado para su difusión, excepto los servicios de distribución, clasificación, reparto y o devolución de diarios, revistas y publicaciones periódicas que sean prestados a sujetos cuya actividad sea la producción editorial. Párrafo sustituido por art. 90 de la Ley N grado 27.467 BO. 4 de diciembre de 2018. Vigencia. Surtirá efecto respecto de los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 grado de enero de 2019, por art. 94 de la misma ley. La exención prevista en este inciso no comprende a los bienes gravados que se comercialicen conjunta o complementariamente con los bienes exentos, en tanto tengan un precio diferenciado de venta y no constituyan un elemento sin el cual estos últimos no podrían utilizarse. Se entenderá que los referidos bienes tienen un precio diferenciado, cuando poseen un valor propio de comercialización, aun cuando el mismo integre el precio de los bienes que complementan, incrementando los importes habituales de negociación de los mismos. Inciso sustituido por Inc. A. Art. 1 grado del decreto N grado 1008/2001 BO. 14 de agosto de 2001. Vigencia, a partir del día de su publicación en Boletín Oficial. Surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente al de dicha publicación, inclusive 1 de septiembre de 2001. B. Sellos de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, de curso legal o destinados a tener curso legal en el país de destino, papel timbrado, billetes de banco, títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares, excluidos talonarios de cheques y análogos. La exención establecida en este inciso no alcanza a los títulos de acciones o de obligaciones y otros similares que no sean válidos y firmados. Inciso sustituido por Inc. A. Art. Segundo, título 2 de la Ley N grado 25.239 BO. 31 de diciembre de 1999. Vigencia. Desde el primer día del mes inmediato siguiente al de entrada en vigencia de la referida ley, 1 de enero de 2000. C. Sellos y pólizas de cotización o de capitalización, billetes para juegos de sorteos o de apuestas, oficiales o autorizados, y sellos de organizaciones de bien público del tipo empleado para obtener fondos o hacer publicidad, billetes de acceso a espectáculos teatrales comprendidos en el artículo séptimo, inciso H, apartado 10 puestos en circulación por la respectiva entidad emisora o prestadora del servicio. Inciso sustituido por PTO. B. Art. 1 grado del decreto N grado 496/2001 BO. 2 de mayo de 2001.
Vigencia, a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 grado de mayo de 2001, inclusive. D. Oro amonedado, o en barras de buena entrega de 999 sobre 1000 de pureza, que comercialicen las entidades oficiales o bancos autorizados a operar. Monedas metálicas, incluidas las de materiales preciosos que tengan curso legal en el país de emisión o cotización oficial. F. El agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado Nacional, las provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos E, F, G y M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y las especialidades medicinales para uso humano cuando se trate de su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados por el organismo competente, en tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en la primera venta efectuada en el país por el importador, fabricante o por los respectivos locatarios en el caso de la fabricación por encargo. Inciso sustituido por art. 1 grado de la ley N grado 26.151 BO. 25 de octubre de 2006. Vigencia, a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. G. Aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y o cargas destinadas a esas actividades, como así también las utilizadas en la defensa y seguridad, en este último caso incluidas sus partes y componentes. Las embarcaciones y artefactos navales, incluidas sus partes y componentes, cuando el adquirente sea el Estado Nacional u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia. Inciso sustituido por Inc. 1. Art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. H. Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3, que se indican a continuación. 1. Las realizadas por el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por instituciones pertenecientes a los mismos o integrados por dos o más de ellos, excluidos las entidades y organismos a que se refiere el artículo 1 grado de la Ley N grado 22.016, entendiéndose comprendidos en la presente exención a los fideicomisos financieros constituidos en los términos de la Ley N grado 24.441, creados por los artículos 3 grados y 9 grados de la Ley N grado 25.300. Párrafo sustituido por art. 1 grado de la Ley N grado 26.112 BO. 6 de julio de 2006. Vigencia, ver art. 2 grados de la Ley N grado 26.112. No resultan comprendidos en la exclusión dispuesta en el párrafo anterior los organismos que vendan bienes o presten servicios a terceros a título oneroso a los que alude en general el artículo primero de la Ley N 22.016 en su parte final, cuando los mismos se encuentren en cualquiera de las situaciones contempladas en los incisos A y B del Decreto N 145 del 29 de enero de 1981, con prescindencia de que persigan o no fines de lucro con la totalidad o parte de sus actividades, así como las prestaciones y locaciones relativas a la explotación de loterías y otros juegos de azar o que originen contraprestaciones de carácter tributario, realizadas por aquellos organismos, aun cuando no encuadren en las situaciones previstas en los incisos mencionados. 2. Derogado por Inc. E3 Art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998.
Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. 3. Los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes, y de posgrado para egresados de los niveles secundario, terciario o universitario, así como a los de alojamiento y transporte accesorios a los anteriores, prestados directamente por dichos establecimientos con medios propios o ajenos. La exención dispuesta en este punto también comprende a las clases dadas a título particular sobre materias incluidas en los referidos planes de enseñanza oficial y cuyo desarrollo responda a los mismos, impartidas fuera de los establecimientos educacionales aludidos en el párrafo anterior y con independencia de estos, y b. a las guarderías y jardines materno-infantiles. 4. Los servicios de enseñanza prestados a discapacitados por establecimientos privados reconocidos por las respectivas jurisdicciones a efectos del ejercicio de dicha actividad, así como los de alojamiento y transporte accesorios a los anteriores prestados directamente por los mismos con medios propios o ajenos. 5. Los servicios relativos al culto o que tengan por objeto el fomento del mismo, prestados por instituciones religiosas comprendidas en el inciso E del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones. 6. Los servicios prestados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos F, G y M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos. Inciso sustituido por PTO. Art. Un grado del decreto N grado 493/2001 BO. 30 de abril de 2001. Vigencia, a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 grado de mayo de 2001, inclusive. 7. Los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, a de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares, b. Las prestaciones accesorias de la hospitalización, c. Los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades, d. Los servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. e. Los que presten los técnicos auxiliares de la medicina, f. Todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores los colegios y consejos profesionales, las cajas de previsión social para profesionales y las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, así como todo pago directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicios deban efectuar los beneficiarios. Párrafo sustituido por PTO. 1. Art. Un grado de la Ley N grado 25.405 BO. 6 de abril de 2001. Vigencia, a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Surtirá efecto desde la vigencia de la Ley N 25.063. La exención dispuesta precedentemente no será de aplicación en la medida en que los beneficiarios de la prestación no fueren matriculados o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares, en el caso de servicios organizados por los colegios y consejos profesionales y cajas de previsión social para profesionales, o sean adherentes voluntarios a las obras sociales, sujetos a un régimen similar a los sistemas de medicina prepaga, en cuyo caso será de aplicación el tratamiento dispuesto para estas últimas. Párrafo sustituido por PTO. 1. Art. Un grado de la Ley N grado 25.405 BO. 6 de abril de 2001. Vigencia, a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Surtirá efecto desde la vigencia de la Ley N 25.063.
Gozarán de igual exención las prestaciones que brindan o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, cuando correspondan a servicios derivados por las obras sociales. Último párrafo sustituido por anteúltimo y último párrafos por Inc. E4, art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. 8. Los servicios funerarios de sepelio y cementerio retribuidos mediante cuotas solidarias que realicen las cooperativas. 9. Punto derogado por Inc. C. Art. Segundo, título 2 de la Ley N grado 25.239 BO. 31 de diciembre de 1999. Vigencia, desde el primer día del mes inmediato siguiente al de entrada en vigencia de la referida ley, 1 de enero de 2000. 10. Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la Ley N 24.800 y la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso a dicho evento. Punto sustituido por art. Un grado de la Ley N grado 26.115 BO. 19 de julio de 2006. 11. Los espectáculos de carácter deportivo amateur, en las condiciones que al respecto establezca la reglamentación, por los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos. Apartado incorporado por art. Un grado del decreto N grado 845 sobre 2001 BO. 25 de junio de 2001. Vigencia, a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionan a partir del 1 de mayo de 2001, inclusive. Cuando se trata de prestaciones realizadas entre el 1 de mayo de 2001 y la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, en las que por aplicación de lo dispuesto por el decreto N 493 de fecha 27 de abril de 2001 se hubiese trasladado el impuesto y no se acreditare su restitución, la exención tendrá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del día de la publicación en el Boletín Oficial del presente decreto. 12. Los servicios de taxímetros y remises con chofer, realizados en el país, siempre que el recorrido no supere los 100 km/h 100 kilómetros. La exención dispuesta en este punto también comprende a los servicios de carga de equipaje conducido por el propio viajero y cuyo transporte se encuentre incluido en el precio del pasaje. Punto 12 sustituido por art. 5 grados del decreto N grado 802 sobre 2001 BO. 19 de junio de 2001. Vigencia. Surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionan a partir del 1 grado de julio de 2001, inclusive. 13. El transporte internacional de pasajeros y cargas, incluidos los de cruce de fronteras por agua, el que tendrá el tratamiento del artículo 43. 14. Las locaciones a casco desnudo, con o sin opción de compra, y el fletamento a tiempo o por viaje de buques destinados al transporte internacional, cuando el locador es un armador argentino y el locatario es una empresa extranjera con domicilio en el exterior, operaciones que tendrán el tratamiento del artículo 43. 15. Los servicios de intermediación prestados por agencias de lotería, PRODE y otros juegos de azar explotados por los fiscos nacional, provinciales y municipales o por instituciones pertenecientes a los mismos, a raíz de su participación en la venta de los billetes y similares que acuerdan derecho a intervenir en dichos juegos. 16. Las colocaciones y prestaciones financieras que se indican a continuación. 1. Los depósitos en efectivo en moneda nacional o extranjera en sus diversas formas, efectuados en instituciones regidas por la Ley N 21.526, los préstamos que se realicen entre dichas instituciones y las demás operaciones relacionadas con las prestaciones comprendidas en este punto. 2. Apartado derogado por Inc. Art. Segundo, título 2 de la Ley N grado 25.239 BO.
31 de diciembre de 1999. Vigencia. Desde el primer día del mes inmediato siguiente al de entrada en vigencia de la referida ley, 1 de enero de 2000. 3. Los intereses pasivos correspondientes a regímenes de ahorro y préstamo, de ahorro y capitalización, de planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de planes y fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales inscriptas y autorizadas por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual y de compañías administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y los importes correspondientes a la gestión administrativa relacionada con las operaciones comprendidas en este apartado. 4. Los intereses abonados a sus socios por las cooperativas y mutuales legalmente constituidas. 5. Los intereses provenientes de operaciones de préstamos que realicen las empresas a sus empleados o estos últimos a aquellas efectuadas en condiciones distintas a las que pudieran pactarse entre partes independientes, teniendo en cuenta las prácticas normales del mercado. 6. Los intereses de las obligaciones negociables colocadas por oferta pública que cuenten con la respectiva autorización de la Comisión Nacional de Valores, regidas por la Ley N. 23.576. 7. Los intereses de acciones preferidas y de títulos, bonos y demás títulos valores emitidos o que se emitan en el futuro por la Nación, provincias y municipalidades. 8. Los intereses de préstamos para vivienda concedidos por el Fondo Nacional de la Vivienda y los correspondientes a préstamos para compra, construcción o mejoras de viviendas destinadas a casa, habitación, en este último caso cualquiera sea la condición del sujeto que lo otorgue. 9. Los intereses de préstamos u operaciones bancarias y financieras en general cuando el tomador sea el Estado Nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Apartado sustituido por Inc. B. Art. 1 grado del decreto N. grado 1008/2001 BO. 14 de agosto de 2001. Vigencia, a partir del día de su publicación en Boletín Oficial. Surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente al de dicha publicación, inclusive. 10. Los intereses de las operaciones de microcréditos contempladas en la Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Apartado incorporado por Art. 22 de la Ley N. grado 26.117 BO. 21 de julio de 2006. 17. Los servicios personales domésticos. 18. Las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones y fundaciones y de las cooperativas. La exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente siempre que se acredite la efectiva prestación de servicios y exista una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada, en la medida que la misma responda a los objetivos de la entidad y sea compatible con las prácticas y usos del mercado. Punto sustituido por Inc. F. Art. Segundo, título 2 de la Ley N. grado 25.239 BO. 31 de diciembre de 1999. Vigencia. Desde el primer día del mes inmediato siguiente al de entrada en vigencia de la referida ley, 1 de enero de 2000. 19. Los servicios personales prestados por sus socios a las cooperativas de trabajo. 20. Los realizados por becarios que no originen por su realización una contraprestación distinta a la beca asignada. 21. Todas las prestaciones personales de los trabajadores del teatro comprendidos en el artículo 3 de la Ley N. 24.800. Apartado incorporado por Inc. D. Art. 1 grado del decreto N. grado 496/2001 BO. 2 de mayo de 2001. Vigencia, a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 grado de mayo de 2001, inclusive.
22. La locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa-habitación del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias y de inmuebles cuyos locatarios sean el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 grado de la Ley N grado 22.016. La exención dispuesta en este punto también será de aplicación para las restantes locaciones, excepto las comprendidas en el punto 18, del inciso E, del artículo 3 grados, cuando el valor del alquiler, por unidad y locatario, no exceda el monto que al respecto establezca la reglamentación. Punto sustituido por Inc. A. Art. 1 grado del decreto N grado 733/2001 BO. 5 de junio de 2001. Vigencia, a partir del día de su publicación en Boletín Oficial. Surtirá efecto para los hechos imponibles perfeccionados a partir del 1 grado de mayo de 2001, inclusive, excepto para aquellos casos en los que habiéndose trasladado el impuesto, no se acreditare su restitución a los respectivos adquirentes o locatarios, en cuyo caso surtirá efectos a partir de la referida entrada en vigencia. 23. El otorgamiento de concesiones. 24. Los servicios de sepelio. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores, las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales. 25. Los servicios prestados por establecimientos geriátricos. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores, las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales. 26. Los trabajos de transformación, modificación, reparación, mantenimiento y conservación de aeronaves, sus partes y componentes, contempladas en el inciso G, y de embarcaciones, siempre que sean destinadas al uso exclusivo de actividades comerciales o utilizadas en la defensa y seguridad, como así también de las demás aeronaves destinadas a otras actividades, siempre que se encuentren matriculadas en el exterior, los que tendrán, en todos los casos, el tratamiento del artículo 43. Punto sustituido por Inc. E. 5. Art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. 27. Las estaciones de radiodifusión sonora previstas en la Ley 22.285 que conforme los parámetros técnicos fijados por la autoridad de aplicación, tengan autorizadas emisiones con una potencia máxima de hasta 5 kilovatios. Quedan comprendidas asimismo en la exención aquellas estaciones de radiodifusión sonora que se encuentren alcanzadas por la resolución 1805/64 de la Secretaría de Comunicaciones. Punto incorporado por Inc. E. 5 bis art. Primero, título I de la Ley N grado 25.063 BO. 30 de diciembre de 1998. Vigencia, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, 31 de diciembre de 1998. Surtirá efecto para el presente caso desde el 1 de enero de 1999. Nota Infolec, incorporación observada por el Poder Ejecutivo por Inc. B. Art. Primero del decreto N grado 1, 517/98 BO. 30 de diciembre de 1998. Posterior insistencia de la sanción por parte de las cámaras de diputados y senadores P. 242/99 BO. 2 de agosto de 1999. Tratándose de las locaciones indicadas en el inciso C del artículo 3, la exención solo alcanza a aquellas en las que la obligación del locador sea la entrega de una cosa mueble comprendida en el párrafo anterior. La exención establecida en este artículo no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación la realice en forma conjunta y complementaria con locaciones de servicios grabadas, salvo disposición expresa en contrario.
28. La explotación de congresos, ferias y exposiciones y la locación de espacios en los mismos cuando dichas prestaciones sean contratadas por sujetos residentes en el exterior y los ingresos constituyan la contraprestación exigida para el acceso a los eventos señalados por parte de participaciones que tengan la referida vinculación territorial. Los sujetos del impuesto al valor agregado comprendidos en el párrafo anterior podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas, el impuesto que por bienes, servicios y locaciones les hubiera sido facturado, de acuerdo a los objetos previstos en el presente apartado. Si dicha compensación no pudiera realizarse o solo se efectuare parcialmente, el saldo resultante le será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos o en su defecto, le será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros, en los términos del segundo párrafo del artículo 29 de la Ley N. grado 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. A los efectos del presente apartado, se considerarán residentes en el exterior a quienes revistan esa calidad a los fines del impuesto a las ganancias. Todas las exenciones previstas precedentemente solo serán procedentes cuando los referidos eventos hayan sido declarados de interés nacional y exista reciprocidad adecuada en el tratamiento impositivo que dispensen los países de origen de los expositores a sus similares radicados en la República Argentina. Apartado 28 sustituido por art. 1 grado de la Ley N. grado 26.079 BO. 12 de enero de 2006. Vigencia, a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 29. El acceso y o la descarga de libros digitales. Apartado incorporado por art. 91 de la Ley N. grado 27.430 BO. 29 de diciembre de 2017. Vigencia, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los títulos que la componen. Ver art. 97 de la Ley de Referencia. Artículo. Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica y de los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos, excepto para los espectáculos comprendidos en el punto 10 del inciso H del primer párrafo del artículo séptimo y para los servicios brindados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales a sus afiliados obligatorios y por los colegios y consejos profesionales y las cajas de previsión social para profesionales. A sus matriculados, afiliados directos y grupos familiares, no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6 del inciso H del primer párrafo del artículo séptimo, ni las dispuestas por otras leyes nacionales, generales, especiales o estatutarias, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, que incluya taxativa o genéricamente al impuesto de esta ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica, tanto sectoriales como regionales y a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y aseguradoras de riesgo del trabajo. Expresión. Teatrales, derogada por art. 2 grados de la Ley N. grado 26.115 BO. 19 de julio de 2006. Tendrán el tratamiento previsto para los sistemas de medicina prepaga, las cuotas de asociaciones o entidades de cualquier tipo entre cuyas prestaciones se incluyan servicios de asistencia médica y o paramédica en la proporción atribuible a dichos servicios. Sin perjuicio de las previsiones del primer párrafo de este artículo, en ningún caso serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las exenciones genéricas de impuestos, en cuanto no lo incluyan taxativamente. Párrafo incorporado por art. 1 grado de la Ley N. grado 25.920 BO. 9 de septiembre de 2004. Vigencia, a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho párrafo, incluida la dispuesta por el artículo 3 grados, inciso D, de la Ley 16.656, que fuera incorporada como inciso S, del artículo 19 de la Ley 11.682 T.O. en 1972 y sus modificaciones. Párrafo incorporado por art. 1 grado de la Ley N grado 25.920 BO. 9 de septiembre de 2004. Vigencia, a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo sin número incorporado a continuación del art. 7 grados, sustituido por PTO. D. Art. 1 grado del decreto N grado 615 sobre 2001 BO. 14 de mayo de 2001. Vigencia. Surtirá efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 grado de mayo de 2001, inclusive.